Agotados de escuchar por ahí cómo se santifica a los jugadores de fútbol, decidimos ponerle motivo a la carta documento y hablar de lo que muchos prefieren callar. No hay recibos ni facturas. Periodismo independiente es justamente ponerle cara al costado más oscuro del fútbol. No hay firmas ni escribanos, pero sí hay pruebas que nos hacen hablar una vez más de partidos arreglados. Junio de 2004, Luis Barrionuevo, presidente de Chacarita, aseguraba que River jugaba para atrás y hasta culpaba del descenso de su equipo a Julio Grondona, en ese momento mandamás de la AFA, y también a la justicia deportiva. Todo eso producto de un acuerdo que condenó al abismo al conjunto de San Martín, le permitió al equipo millonario obtener su título número 32 y por lo tanto salvar del descenso directo Atlético de Rafaela. Aquella tarde, la formación de Astrada comenzó ganando el partido con un tanto de Gallardo y luego se dedicó a jugar al fulbito. Casi como un picado, después de un asado con amigos, dejaron de correr, de poner la patita y en consecuencia le entregaron la pelota al elenco de Piazza. Es que Boca estaba perdiendo con San Lorenzo y el empate le alcanzaba para dar la vuelta olímpica ante su gente. El jugador bañado y cambiado está viniendo. Esperá que la tiene Juárez, cerraba Miranda. Le siguen devolviendo la pelota a lo contrario, lo de River. Desconocido River respecto a lo que había hecho en el primer tiempo, no repitió nada de lo que había hecho. En ese contexto, un penal insólito de Nasuti al Pájaro Juárez iba a ser suficiente para que ambos equipos festejaran. Tan descarado era el pacto de Núñez que el propio Maxi López en determinado momento le pidió un poco de discreción a un compañero que intentó hacerse un gol en contra. 1-0 abajo, Rafaela era el Barcelona de Guardiola y luego del empate, la crema dejó de atacar como si fuera un padre jugando con su hijo en la playa. El ejemplo más claro fue un tiro libre de Gallardo a las nubes, como si en su vida le hubiera pegado una pelota de fútbol. ¿Esto va a ser así hasta que termine? Gallardo, terminado, che. River, campeón. Talleres y Atlético de Rafaela juegan la promoción. Chicago y Chacarita descienden a la segunda división. El nuevo campeón del fútbol argentino es el Club Atlético River Plate. Lo de River es una vergüenza. Ni siquiera se molestaron en disimular un poco, sentenció Sebastián Pena, defensor de Chacarita. No es la primera vez que River se comporta así, afirmó Carucha Müller, delantero del equipo de San Martín. Lo cierto es que aquella tarde Rafaela se salvó del descenso directo y Chaca lógicamente perdió la categoría. De todos modos, la crema a los pocos días también se fue a la B, ya que no pudo en la promoción ante Huracán de Tres Arroyos. Vale recordar que al tiempo apareció una bandera en la tribuna de Chacarita que decía: River, seguirás pagando tu traición, la maldición funebrera. Los hinchas del club de San Martín, luego del pacto del Monumental, acudieron a una bruja y creer o reventar, pero a partir de aquel momento comenzó la debacle del equipo millonario, incluso hasta perder la categoría. El 10 de septiembre de 2006, en el Estadio Ciudad de La Plata, tuvo lugar uno de los partidos más escandalosos de la historia del fútbol argentino. Aquella tarde, Boca llegaba como único puntero del campeonato al encuentro ante Gimnasia. El equipo de Basile sabía que una victoria era suficiente para llenarlo de confianza de cara al final del torneo. Aún así, el Lobo se iba a poner arriba en el marcador con un tanto de penal del uruguayo Silva. Sin embargo, lo curioso no sucedería en el campo de juego, sino en el vestuario del árbitro Daniel Jiménez. Es que Juan José Muñoz, por aquel entonces presidente de Gimnasia, apretó al hombre de negro en su propio camarín, lo que llevó al sargento a suspender el partido. Tenemos una versión que aquí hace algún instante alguien se acercó a este camarín para amenazar al árbitro y Daniel Jiménez habría tomado la determinación de suspender el partido. Yo te digo una cosa, si esto pasó realmente,
estoy, por supuesto, apoyando y respaldando la decisión de Jiménez. Es un verdadero bochorno, ¿eh? A ver, ahí viene Pedro Pompilio. Pedro Pompilio. A ver, ¿qué pasó, Pedro? Por lo menos, ¿qué pudiste recabar? Que el árbitro fue amenazado y bueno, y suspendió el partido. ¿No te dijo por quién fue amenazado? ¿Por quiénes? Entró el presidente y un grupo de gente. ¿El presidente de Gimnasia? ¿De Gimnasia? Nada más. Después hablen con él. Bueno, está suspendido entonces. Ya lo suspendió. El partido suspendido, ha sido muy grave lo que ha pasado esta noche en el Estadio Ciudad de la Plata. De ahí en adelante, idas y vueltas en los escritorios que opacaron aún más el desenlace del juego. Lo cierto es que el 8 de noviembre, 59 días más tarde, ya con la Volpe en el banco Xeneize, el partido se iba a reanudar con una pequeña diferencia. Estudiantes de La Plata, eterno rival del Lobo, a esa altura peleaba el campeonato con Boca. Esto lamentablemente derivó en un durísimo apriete de la barra brava de Gimnasia que le exigió a su equipo que fuera para atrás para que el conjunto azul y oro pudiera revertir la historia. Con Boca tienen que perder, de lo contrario habrá un tiro en cada pierna para cada uno de ustedes. ¿Esto es así? ¿Pasó el martes a la noche en Estancia Chica esto? Sí, algo pasó, yo creo que esto tampoco, vamos a hacer... Tampoco creo que es nuevo. Lo que pasó, lo que se vio, creo que habla por sí solo. No dijo, nos amenazaron. Pero es como decir lo mismo y todos sabemos qué es lo que pasó. Te hablaste bastante, Franco, me parece. Te hablaste bastante, me parece. Cerrá el culo. Así, en la reanudación se escapa Palacio, lo derriba Gous y Palermo, odiado por la gente tripera, ni siquiera iba a celebrar el gol de penal casi a modo de solidaridad con un equipo que claramente se estaba dejando ganar. 2 minutos más tarde, Guillermo rompe una defensa estática, Palacio gambetea al arquero y marca el 2-1. Luego Marino en posición adelantada estira la ventaja y Palacio pone cifras definitivas. Se viene Cornejo en Gimnasia para dar vuelta a la historia. Bueno. ¿Qué historia? Me está cargando. Permítame una chance, amigo. Está muy bien, hace bien. 7 partidos, un chiste. Verdad, tenés razón. A los pocos días, el propio Jiménez reconoció que aquella tarde-noche Gimnasia entregó casi orgullosamente el partido. Uno nota un clima distinto al que supongo yo habrás vivido el otro día en La Plata. Sí, acá están jugando dos equipos intensamente, tratando de ganarle uno al otro y bueno, es clara la respuesta. ¿Y el otro día no pasó así? No fue así. Se notó que no fue el partido del primer tiempo que jugué allá por septiembre. Fue un partido totalmente diferente los segundos 45 minutos. En realidad les voy a decir una cosa, tampoco es un tema de este campeonato, ¿eh? Ha sucedido también en otros, donde por esta cuestión de no quiero favorecer a mi clásico rival y entonces ¿qué hago? No voy con todo lo que tengo para adelante, sino que me cuido. Boca luego perdería el torneo con cama a la Volpe incluida, pero ese capítulo quedará para una nueva entrega. El campeonato de Primera División 2015 no solo contó con la participación de 30 equipos, sino también con una definición totalmente vergonzosa y arreglada. La fecha 30 de dicho certamen ubicaba 3 equipos en la zona de riesgo, de los cuales uno iba a perder la categoría y así acompañar a Crucero del Norte, que ya había descendido hacía varias fechas. El 9 de noviembre a las 15:30, Huracán jugaba en el Ducó ante Belgrano, Nueva Chicago recibía en Mataderos a Quilmes y Temperley por su parte hacía lo propio con Argentinos Juniors. Boca ya había salido campeón hacía una semana, pero aún se definían los accesos a la liguilla por un lugar en la Libertadores y otro en la Sudamericana. Lo concreto es que aquella tarde el bicho de la Paternal visitó el estadio Beranger sabiendo que el 0-0 ante Temperley lo metía en la liguilla y lo salvaba del descenso al equipo gasolero. Ese resultado inevitablemente condenaba a Chicago a jugar la siguiente temporada en la B Nacional. Así fue entonces como el equipo de Reza y el de Gorosito arreglaron no hacerse daño y en los 90 minutos directamente no hubo remates al arco. Lazo, atrás para Gavarini. La pelota entró al área de Argentinos, es noticia. El fútbol sin arcos, hoy en el Beranger.
La figura del partido hasta aquí, Laverni. Garré iba a decir yo. No, Laverni. Laverni. Lejos. Aparte le dio la nota simpáticamente a Berman. Notable. Pasar porque Lazo, ya una cosa que no patea en el arco. Ahora que no puedan hacer un lateral como la gente. No, muchachos. El propio Matías Palacios y Elio Rossi, relator y comentarista de la transmisión, supieron desde un primer momento cómo iba a terminar aquel encuentro. No solo eso, sino que además las mesas de apuestas sacaron el partido de circulación, ya que toda la gente le apostaba al 0-0, lo que iba camino a hacer saltar la banca. Si bien la gente del equipo celeste aquella tarde celebró la permanencia en primera, todos supieron que el partido claramente estuvo arreglado. En la cancha reafirman todas esas suspicacias. No hubo remates al arco, mucho toqueteo en el medio, prácticamente ni se acercaron al área, jugadores que en pelotas detenidas no querían comprometerse. En definitiva, 0-0. Cuando no hay contradicción de intereses, no parece haber posibilidad de modificar nada. Ni aquí, ni en Europa, ni en ningún lugar. No se trata de fútbol más desarrollado o fútbol menos desarrollado. Es simplemente que no hay contradicción de intereses. Uno con el empate juega la liguilla, el otro con el empate se queda en primera división. Entonces es muy difícil modificarles la actitud. No podemos dejar de subrayar que hubo un acuerdo, está claro, para no agredirse, para no atacar ninguno de los dos, ¿no es cierto? Tácito, Matías. Exacto. La última fecha con Argentino Junior, que salió por todo lado, que arreglamos el empate. Que ninguno de los dos quería atacar. que eso salió por todo lado. Imagínate nosotros si perdíamos no íbamos al descenso. Y ellos lo mismo, imagínate, si vos, nadie quiere atacar. Tenés un miedo, decís vos que un miedo de última tirar allá contra la línea del córner y perdela ahí, ¿viste? Te decía, el Tonga te decía, si entrás, andá, tirate de allá y perdela allá, no rompa la bola, ¿entendés? Como si eso fuera poco, en la quema, Huracán jugaba con Belgrano y el empate no solo lo salvaba del descenso, sino que además clasificaba a ambos equipos a la liguilla. Si bien de entrada el rebelde Celarrayán abrió la cuenta para el Pirata, a los pocos minutos llegó uno de los goles en contra más desenfadados de la historia del fútbol moderno. Combinación de Toranzo con San Román, centro a nadie desde la derecha y el Chiqui Pérez, defensor de Belgrano, iba a convertir en su propio arco para sellar el 1-1. Con todo el tiempo del mundo, sin delanteros a la vista, sacó al revés, desafiando a los manuales del fútbol. Cabe destacar que el defensor era representado por Mauro Bianchi, curiosamente cuñado de Eduardo Domínguez, quien en ese momento era el entrenador de Huracán. Si bien jamás se logró probar el arreglo, justamente porque en el fútbol no hay recibos, el propio defensor se encargó de ponerle excusas al papelón. Los últimos 20, ¿con qué intensidad se jugaron? Ustedes lo dirán. Me estás haciendo una pregunta como que fui para atrás y no fui para atrás. No, yo te pregunto a vos con qué intensidad, ¿con la misma de siempre? Tenés que entrar y marcarlo a Guanchope y marcarlo a Espinosa, que Espinosa es muy rápido, que viene bogado por acá. Hay que estar paraditos, son un buen equipo, están en semifinal de Sudamericana. ¿Qué crees que van a decir del gol? Que digan lo que quieran, yo soy consciente que jamás en mi vida iría para atrás, y menos en un partido. Si me dicen eso, me quedo atrás en mi casa jugando porque soy un profesional y lo único que quiero es que gane mi equipo. Es una desgracia que nos tocó, en muchos partidos nos tiramos muy atrás y hoy desgraciadamente me tocó hacer gol en contra. Pero estoy muy consciente de que yo para perder nunca juego. El último encuentro de este envío nos hace viajar en el tiempo para recordar que los arreglos en el fútbol no son patrimonio de esta década. Apertura 1995, Vélez puntero con 38, Racing escolta con 35. La academia acariciaba casi las 3 décadas sin títulos locales y necesitaba dar una vuelta para sostener el circo de Otero, Lalín y compañía. Aquella tarde, en la vieja doble visera, el Fortín visitaba Independiente con el único objetivo de ganar para dar la vuelta olímpica. El rojo, que a esa altura no jugaba por nada, lo único que tenía en la cabeza era que su histórico rival no pudiera celebrar. Si en algún momento alguien creyó que el dueño de casa iba a salir a ganar el partido, todo eso se derrumbaría a los 5 minutos del primer tiempo. Casi desde el vestuario, Marcelo Kovistig derribaría al rifle Pandolfi,
Castrilli no dudaría en sancionar el penal y así el Fortín iba a comenzar a celebrar un nuevo título. Lo curioso de aquel tanto es que se gritó en ambas tribunas como pocas veces se había visto hasta ese momento en el fútbol argentino. Que esto es penal para Vélez y aunque sea increíble festejan los hinchas de Independiente. Parado en el centro Mondragón, viene Trota, gol. Por supuesto lo gritaron los de Vélez, pero también los de Independiente, que en la semana le habían pedido a sus jugadores que fueran para atrás. Lo cierto es que el equipo de Miguel Ángel López jamás estuvo en partido y el elenco de Bianchi le ganó 3-0 sin transpirar. Los goles de Trota, Camps y el Pepe Basualdo fueron casi decorativos para un partido arreglado que en tiempos de poca tecnología ya nos demostraba que el espíritu deportivo era una absoluta mentira. Por dinero, por aprietes, por conveniencia o simplemente porque sí, lo que nunca el periodismo se animó a exponer en este canal decidimos sacarlo a la luz. Si no vieron la primera entrega de Partidos Arreglados, ya tienen con qué entretenerse. Agradecemos el comentario, la suscripción y por supuesto que hayan llegado hasta acá. En breve, un nuevo capítulo de Partidos Arreglados.